La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Y para mí es un gusto y un gran honor poder estar con ustedes aquí en PAB 550, hoy 25 de mayo del año 2025, que equivale al día 27 del mes de Iyar, según el calendario de Hillel. Hoy nos encontramos en el día 42 del conteo del Omer, quiere decir que estamos prácticamente a una semana de la conmemoración de la festividad bíblica conocida como Shavuot, que usted tiene en su Biblia como Pentecostés. Shavuot significa semanas en hebreo. La palabra, la finalización, ot, en la palabra Shavua, le da el sentido plural a la palabra semana. Y por eso es que se llama semanas. Es la fiesta de las semanas. Comienza a partir del Shabbat de la semana de Pascua y se cuentan 7 Shabbats o 7 semanas hasta el último, el séptimo, la séptima semana, y en la finalización de la séptima semana o Shabbat, al otro día, al amanecer, se conmemora el día donde el Creador bendito sea descendió sobre el monte Sinaí y le dio las tablas del pacto al pueblo de Israel y realizó una ketubá. La palabra ketubá en hebreo significa un contrato nupcial, un contrato matrimonial. A lo cual el Creador bendito sea afirmó por medio de los profetas que aunque Israel había sido infiel al pacto y a lo que esto representa desde el lenguaje matrimonial, el Creador nunca abandonaría ese acuerdo nupcial que hizo con Israel, y que aún así, si el humano pudiese descubrir la grandeza del universo, si es que lo puede hacer, o las profundidades de la tierra, entonces él dejaría de su relación con Israel. Y esas palabras que el Creador bendito sea dice por medio de Jeremías son muy valiosas, porque nos habla de cuán importante es para Dios bendito sea este día conocido como Shavuot. En el día de ayer estuvimos en el Centro de Estudios Hebraicos estudiando la porción de la Torá correspondiente a la semana. El Centro de Estudios Hebraicos El Camino de Nazareno se encuentra ubicado en el barrio Real Anón en Ponce, en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón. Esto es en el centro comercial Plaza Real Anón. Si usted alguna vez que desea visitarnos, usted puede incluso entrar a nuestra página web elcaminonazareno.com y allí encontrar la dirección en el GPS para usted poder entrar. O puede llamar a este servidor al 787-448-2423 y con gusto lo dirigimos hacia el lugar. Nuestro centro de estudio abre todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, y nuestro centro de estudio realizamos nuestra reunión de estudio de Torá, oración y el aspecto comunal de la familia mesiánica desde la perspectiva tradicional nazarena, que es la misma perspectiva tradicional del pueblo de Israel. Ayer estuvimos en la sección Behar Bejucotai, que es las últimas dos secciones de la lectura del libro Levíticos. Behar significa en el monte Sinaí específicamente, y Bejucotai significa en mis estatutos. Estas dos lecturas comienzan a partir de la lectura de Levíticos 25:1 al 27:34. La Haftará leímos ayer Jeremías 16:19 al 17:14, y en los escritos nazarenos leímos Mateo 16:20 al 28. Ayer tratamos el tema de la Shemitah y el Yobel, lo que usted conoce en su Biblia como el reposo que debía darse a la tierra después de 6 años de trabajarla. Y eso se conoce como la Shemitah. Y el Yobel es la multiplicación de esas 7 años de 6 de labor
uno de descanso, se multiplica por 7, son 49 años, y en el año número 50, en el día de Yom Kippur, se sonaba el shofar como señal de liberación y condonación de todas las deudas y liberación de los que estaban sirviendo por causa de deudas, el retorno de las propiedades a los que originalmente los poseían, le podríamos decir en palabras modernas como un reseteo de todo. Se condonaban todas las deudas, se liberaban a los que se habían esclavizado, habían tenido que servir por causa de deudas pendientes, y se devolvían las propiedades que se habían vendido a otros, a sus dueños originales. La tierra a su vez también estaba siendo renovada. Pablo de Tarso en una de sus cartas dice que primero es lo físico y después lo espiritual. Pablo de Tarso, cuyo nombre hebreo era Shaul. Shaul estudió a los pies del rabino Gamaliel, uno de los grandes sabios de Israel en el tiempo del Segundo Templo. Pablo de Tarso dice que con respecto a la comprensión de la Torá, él es fariseo. Y claro, esa carta de Pablo de Tarso es bastante mal comprendida. Algunos piensan que él renunció a su judaísmo, a su identidad judía y a la fe de sus ancestros por una nueva religión llamada cristianismo. Esa es la forma tradicional de entender el texto cuando se lee esta declaración de Pablo de Tarso en una de sus cartas. Sin embargo, Pablo está hablando de la aspiración personal que él tenía con respecto a tener un lugar dentro de los sabios del pueblo, y cómo él renuncia a esto por hacer la labor que Yeshua le había encomendado de anunciarle a los gentiles una participación en el reino que habría de venir. Pero Pablo utilizaba los métodos exegéticos y el conocimiento que él tenía de toda la Torá, de la perspectiva farisea, para darle a conocer a los gentiles misterios de Dios que ellos no conocían, porque los gentiles no sabían nada del Dios de Israel, no sabían nada con respecto a la idea del Mesías, no sabían nada con respecto al Espíritu Santidad, lo que esto significa, algo que vamos a estar tratando hoy, si el cielo si lo permite. Y los gentiles tampoco sabían nada de la Biblia. Por consiguiente, Pablo les va a explicar muchas ideas con respecto a Dios y el Mesías, eh, fundamentadas en el pensamiento judío. Y Pablo de Tarso, en una de sus cartas, dice algo muy interesante que muchas personas pasan por alto, y se encuentra en una de las cartas que escribe a los de Corintios. Y es que él dice que primero es lo físico y luego lo espiritual. Esta idea no es una idea extraña al mundo del cual Pablo pertenece, que es el mundo del judaísmo del Segundo Templo, y tampoco es extraño el mundo del judaísmo que continúa a partir de la destrucción del Segundo Templo. Y es que dentro de los círculos del pensamiento judío se enseña que Dios, bendito sea, manifestó la historia, hizo que sucediese los sucesos que están registrados en la Torá y los profetas, para a partir de ello esconder, si podemos decir así la palabra adecuada, su sabiduría. Y por consiguiente, el estudio de los relatos históricos que tenemos en nuestros textos nos revelan, mediante el estudio de ella, el drash dror, escudriñar y escudriñar, reflexionar sobre estos textos, mirar la forma en que las letras hebreas fueron escritas, la combinación de letras, la suma de números, todas esas cosas que Pablo conocía porque Pablo no tenía la Biblia en español ni en inglés, eh, nos va a revelar secretos con respecto a eh, el, podríamos decir, el plan de Dios o la revelación de Dios para Israel y el mundo. Y si vamos a la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que en el libro de Jeremías se relata, se habla sobre cuando llegó el Yovel, el anuncio de la condonación de las deudas, el jubileo, y cómo el rey de ese entonces no quiso dejar libre ni condonar las deudas ni devolver la tierra a los que la habían hipotecado, si podemos decir así. Como consecuencia de esto, el creador bendito sea decreta el exilio y ocurre el exilio de Babilonia. Es interesante esto porque esta es la historia del suceso del precepto establecido. Pero a lo largo de los años el pueblo de Israel ha estado estudiando mucho este tema. Y diferentes sabios de Israel han hablado de
cómo la Shemitah y el Yobel encierran mucho más que el simple hecho del descanso de la tierra y la condonación de deuda. Que el misterio de la Shemitah y el Yobel nos hablan de la redención. Nos hablan del retorno de la propiedad a Dios. Lo que ayer enseñaba con respecto a la palabra ben, hijo, que es regresar la nun a la casa, regresar la vida o el alma a aquel que la dio. Y ayer tuvimos un momento de estudio muy, muy, muy bueno. Agradecemos al Santo Benito Sea por su gran bondad de permitirnos exponer esas cosas y cosas que de seguro pues, a muchos impactarían por ser la primera vez que lo escuchan, pero de seguro que en la medida que uno va rumiando, uno va masticando y extrayendo la riqueza de la luz del Creador, vamos a encontrar tesoros valiosos. Como dice Yeshua, un escriba docto en la Torá extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Quiere decir que si usted piensa alguna vez que lo sabe todo, realmente no sabe nada. Ahora, quería hablar con ustedes hoy sobre el espíritu del Mesías. Y es tan complicado, y tal vez la palabra complicado no le hace justicia a la idea que quiero establecer, pero es tan difícil poder comprender los conceptos que están establecidos en la Biblia hebrea con una mentalidad judía, llevarlos al lenguaje de a nuestro idioma y comprender ese concepto sin torcer de cierta forma su idea. Yo le llamo el quebramiento de las vasijas. La luz desea revelar, la luz de Dios, la verdad de Dios desea eh, revelarse al ser humano, pero si el humano no está apto para recibir esa luz, el humano se quiebra y como consecuencia de esa quiebra nacen ideas o nuevas ideas que son extrañas a la esencia original de lo que se está tratando de transmitir. Y una de estas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se ha establecido como una tercera persona de un Dios trino, de acuerdo a la doctrina universal. Se habla de el Espíritu Santo como tener personalidad propia y sentirse, entristecerse y todos esos conceptos humanos que mal comprendemos de la perspectiva judía. Eh, el Espíritu Santo se ha separado de la esencia original del Creador. Sin embargo, cuando usted va a estudiar los círculos del pensamiento judío, uno aprende que el Espíritu de Dios es prácticamente una emanación de Dios. O sea, es, podríamos decir, una emanación de Dios que se presenta o se percibe dentro de la creación si hay una vasija adecuada para recibirlo. Y todas estas ideas nacen a partir del capítulo 1 del libro de Génesis. Cuando usted va al libro de Génesis, usted va a encontrar que la Biblia dice, la Torah dice que el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, se movía sobre las superficies del agua. Sobre el rostro del agua también se puede leer. Esta expresión Ruach Elohim, o esta palabra Ruach Elohim, es lo que usted conoce en su Biblia como Espíritu de Dios. Dentro de la sabiduría del pueblo de Israel se comenta que este Espíritu de Dios es el Espíritu que habría de poseer el rey Mesías, porque está escrito en Isaías capítulo 11 que el Espíritu de Dios se habría de morar sobre un vástago de la casa de Ishai, quien es el padre de David. Así que, utilizando el método exegético conocido como remés dentro del pensamiento judío, se crea una relación entre el Espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas con el Espíritu que habría de tener el rey Mesías. Por eso que usted va a encontrar en un antiguo Midrash, y un Midrash es una exposición homilética de la Escritura, decir con respecto a este versículo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Encontrar en este Midrash decir, y eso se encuentra en Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 8.3, si no me equivoco, 8.1, este es el Espíritu que tendrá el Rey Mesías, como está escrito. Y el Espíritu de Dios se posará sobre él, Espíritu de sabiduría y entendimiento. Esto es interesante, porque el exégeta está relacionando este Espíritu de Dios con el Espíritu que habría de tener el Rey Mesías.
En otro antiguo Midrash se dice que este espíritu se movía, revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma vuela sobre el agua. Interesante esa idea de este antiguo Midrash. ¿Por qué? Porque entonces, cuando entendemos estos conceptos y las ideas que presentan estos sabios con respecto a estos textos que leemos, cuando vamos a, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar un relato muy interesante. Ahora, para poder llegar allá, tenemos que exponer otra idea adicional que se encuentra en el libro de Génesis que muchas personas pasan por alto. Y es, ¿por qué el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas? Todo parece indicar que no tenía un lugar donde morar. Y usted va a encontrar que el libro de Génesis comienza a exponer que Dios comienza a hablar, y sea eso lo que signifique, porque Dios no tiene boca, ni ojos, ni oído, eso es un lenguaje metafórico para poder exponer, explicar lo que no se podría explicar en lenguaje humano. Dios comienza a hablar y comienza a crear con el habla. Y esta creación es lo que usted va a leer en todo ese capítulo 1 del libro de Génesis. Pareciera ser que el Creador quería que su espíritu tuviese un lugar donde morar. Pero todo comienza sobre la superficie de las aguas, algo muy importante porque entonces si el Espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas alude al espíritu que tendría el rey Mesías del cual se habla en Isaías 11, si esto es así, pues hace total sentido lo que Mateo va a relatar. Si el Espíritu de Dios está buscando un lugar donde morar, o sea, está moviéndose sobre la superficie de las aguas, pero no puede morar allí, y para que usted pueda entender mejor, haga una conexión con el relato del gran diluvio del cual habla el gran Mobul, que habla el libro de Génesis, del cual Dios salva a Noé, a su familia, como él suelta un ave para que le traiga una señal si hay un lugar donde descansar, o sea, donde poner los pies, donde poder restablecerse la humanidad. Usted va a encontrar que él envía primero un ave y esa ave no regresa, y luego envía una paloma y esa paloma regresa con una hoja en su boca, en su pico. A lo cual la paloma está mostrando que sí ya hay un lugar apto, idóneo para el humano poder establecerse. Así que hay una gran relación entre estas ideas. Usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo que Yeshua, escrito por Mateo, de acuerdo a la tradición, que Yeshua va donde Yohanan Hamadbil, Juan el Inmersor. Su nombre antiguo, su nombre hebreo era Yohanan ben Zacarías, Juan el hijo de Zacarías. Yohanan ben Zacarías era un sacerdote de la familia Sadoc, porque su papá era sacerdote. Y usted va a encontrar que algunas personas dicen, ¿por qué el Señor Yeshua tuvo que hacer una inmersión de arrepentimiento si eso es lo que Juan está haciendo? Sin embargo, no es la inmersión que Yeshua está haciendo, no tiene nada que ver con probabilidad que le haya cometido algún pecado, como algunos han tratado de una vez comentar, o relacionado a este bautismo que Juan está haciendo. Las palabras de Yeshua en este texto son valiosísimas porque dice es necesario cumplir toda justicia y obviamente Yeshua está haciendo alusión a lo que dice la Torah. A lo cual Rabenu Kadosh, el santo maestro, desciende a las aguas, recuerde Génesis 1, y cuando asciende, el Espíritu de Dios desciende sobre él como una paloma. Recuerde ese antiguo Midrash que le mencioné, que ese Espíritu de Dios de Génesis 1 que se movía sobre la superficie de las aguas se movía como se movía una paloma. Así que, perdón, hay claramente una corrección en esta idea y cualquier persona que tenga este trasfondo judío de conocimiento cuando lo lee hace un clic en su mente, conecta las ideas. Oh, diría él. Sobre él ha descendido el Espíritu de Dios. Sobre él ha descendido el Espíritu del Rey Mesías, del cual habla Isaías 11. Por consiguiente, Mateo está diciendo que Yeshua es el Mesías. Y esto es interesante porque la
conceptualización que se tiene sobre Rabenu Kadosh, sobre el Santo Maestro, siempre ha sido una desde el punto de vista de la comprensión gentil de los textos que se están exponiendo. Pero en la medida que la persona muestra interés en abrirse a aprender el pensamiento conceptual judío sobre las ideas que se encuentran en la Escritura, muchas personas se van dando cuenta que la Biblia es un libro judío y hay que entenderla como judío. Una vez que Rabenu Kadosh sube asciende sobre las aguas, el Espíritu de Dios ha encontrado un lugar sobre quien moral. Pero, ¿qué hace Yeshua meritorio de recibir el Espíritu de Dios? De seguro, nada sabemos sobre él desde su nacimiento hasta el momento que el Espíritu del Rey Mesías desciende sobre él. O sea, el Espíritu de Dios. Nada sabemos sobre qué hizo o qué no hizo. Incluso se han escrito diversos evangelios y sobre esto el profesor Antonio Piñero ha hecho un gran labor en su obra Los Evangelios, porque habla de todos esos evangelios que existían en el tiempo después de la muerte de Jesús y sus apóstoles, tratando de llenar esos vacíos de la historia de Yeshua que no tenemos en nuestras manos. Pero es interesante encontrar que Lucas, que escribe tiempo después de Mateo y Marcos, nos habla de Rabenu Yeshua estar en un lugar, según se encuentra relatado en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Este lugar era en Jerusalén, el lugar donde las grandes mentes de Israel se reunían para discutir la sabiduría que se encuentra en la Torá, para targumar lo que usted lee como una discusión, que realmente es targumar. Y la palabra targumar es conversar. Y el judío tiene algo muy interesante. Cuando va a conversar sobre la Torá, el fuego de la sabiduría se manifiesta de tal forma que hablan en voz alta. Y parece como si estuvieran discutiendo, pero no están discutiendo en el sentido negativo, sino están discutiendo en el sentido bueno. Están exponiendo, buscando, escudriñando, tratando de entender la sabiduría o el texto que están siendo expuesto. Y es algo esto tradicional dentro del pueblo de Israel. Y Yeshua no estaba ajeno a esto. El Mesías del cual yo hablo en este programa, que es el Mesías del cual hablaron los apóstoles, no estaba extraño a estas ideas. Nada sabemos, ¿verdad? ¿De qué era de su vida? Desde que se habla de su nacimiento hasta el momento que el Espíritu de Dios desciende sobre él. Pero Lucas dice algo muy interesante que nos arroja luz con respecto a qué pudo estar haciendo Yeshua hasta el día en que Dios decidió en poner el Espíritu del Mesías sobre él. Con el espíritu que habría de tener el Mesías. Hay que usar las palabras adecuadas para que las personas no malinterpreten lo que uno está tratando de decir. En Lucas capítulo 3 dice que cuando él llegó a ser de 12 años, algo muy interesante, porque en el pueblo de Israel se dice que un niño a partir de los 12, 13 años se convierte en un niño de mandamiento y se hace un bar mitzvah, que hoy en día es como una fiesta, pero ese bar mitzvah es la iniciación de ese niño en la transferencia del estado de niño a un shomer Torah, una persona responsable de seguir el camino de Dios. Y esto es trasfondo, es muy importante, porque cuando leemos en el versículo 42 que Yeshua tiene 12 años, una persona que conoce esto va a decir, claro, tiene que estar en el lugar donde se está hablando las palabras del Dios bendito. Pues si tiene que ser un shomer Torah, ya tiene la edad para eso. Y por eso es que dice que sus papás no lo encontraban. Y cuando lo encontraron, le preguntan, ¿qué tú haces aquí? Y él dice, me es necesario hacer las cosas de mi padre. Me es necesario estar envuelta en ellas. Uno pensaría
que cuando él dice mi padre aquí, está hablando en el sentido estricto de que él es un descendiente de Dios o simiente de Dios, como pensaría un gentil, que así entendieron eventualmente los gentiles. Pero todo aquel que tiene trasfondo de Torá y los profetas entiende muy bien que todo hijo de Israel ha de llamar a su Dios mi padre. Pues así mismo lo expone el Creador cuando le dice al faraón, deja salir a Israel, mi primogénito. Pero no solamente se encuentra eso en el libro del Éxodo, sino también vas a encontrar también que los profetas, Dios múltiples veces dice que Israel es su hijo. Por consiguiente, es lógico leer al Mesías decir, a Yeshua decir, mi padre. Yeshua está desde los 12 años convertido en un Shomer Torah, quiere decir que se está preparando para hacer lo que le corresponde hacer. Así entendía todo el pueblo de Israel el deber de convertirse en un Shomer Torah. Por consiguiente, llegado el tiempo de su preparación, desciende el Espíritu de Dios sobre él, el Espíritu del Rey Mesías, la fuerza mesiánica que lo va a llevar a él a realizar la labor que Dios le encomendó. Por eso es que dice el versículo 17 de Mateo, este es mi Hijo el amado, en quien me complací. ¿Por qué Dios se ha complacido en él? ¿Qué ha hecho, qué hizo Rabenu Kadosh, el santo maestro, antes de los 30 años para que Dios pudiese decir, me he complacido en él, lo he encontrado apto para morar? Amigos, el secreto de esto está en estudiar el primer capítulo del libro de Revelaciones, del libro de Génesis, perdón. Porque el libro de Génesis nos habla de esa luz primordial que algunos sabios dicen la sabiduría de Dios, que con su manifestación comienza a ponerse el mundo en orden, comienza a crearse un lugar para que eventualmente Dios pudiese poner allí un humano. Pero ¿cuál es la razón de ser del humano? Ahora preparar un lugar para que Dios pueda morar en él. Por eso vamos a encontrar que Rabenu Kadosh en una de sus enseñanzas dice, cuando Rúa Tumá, con espíritu de impureza, sale de una casa, se va a lugares desérticos y muchas personas se enfocan en el espíritu de impureza, pero pasan por alto ese texto que eso que está diciendo, regresa y encuentra la casa puesta en orden. ¿Con qué intención se puso la casa en orden? A lo cual los evangelios dicen que se refiere al ser humano. La intención de poner la casa en orden es que el Espíritu de Dios busque un lugar donde morar. Por consiguiente, podemos decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, que la idea original del Espíritu Santo no es una tercera persona o una fuerza ajena a Dios, pero parte de Dios o independiente de Dios, sino una emanación misma de Dios, una fuerza espiritual que los grandes sabios le llaman la fuerza redentora, la fuerza mesiánica. Y ayer hablamos un poco sobre ese tema. Y hablamos de la relación que tiene el espíritu del rey Mesías o el espíritu de Dios con los dos conceptos de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, que es la fuerza redentora, la fuerza de redención de Dios, la fuerza redentora de Dios que está tipificado en el concepto Mashiach ben Yosef, y la fuerza restauradora de Dios de toda la creación, la fuerza gubernamental de Dios, si podemos decir así, que está establecido en el concepto Mashiach ben David. Cosas que te necesitaría más tiempo para poder exponer aquí. Sin embargo, puedo resumir que estas cosas que le he compartido a ustedes en esta mañana de hoy tienen como propósito de que usted pueda conocer esa parte del Mesías, esa historia del Mesías de Israel que usted no conocía. Esas ideas que hablan, que se expresan en la vida del Santo Maestro que nosotros no conocíamos. Y podemos a la misma vez corregir lo que se pensaba, porque cuando se expusieron esas ideas, la gran mayoría de ellas se divorciaron de sus raíces.
Le doy gracias al Eterno por este espacio. Espero estar la semana próxima con ustedes. De mi parte me despido y deseo en el Todopoderoso que el Eterno les conceda una excelente semana. Hasta la próxima. Shalom.